título de nuestro estudio para hoy es El mandamiento más olvidado. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de comenzar las horas sagradas de tu santo sábado en tu templo. Pedimos que al abrir tu santo libro, la Biblia, que tu Santo Espíritu hable a cada persona aquí. Abre corazones, mentes, quita todo prejuicio u obstáculo que pueda impedir que los que están presentes escuchen tu voz. Te lo imploramos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. En el libro de Apocalipsis tenemos 3 mensajes que constituyen el mensaje final de Dios al mundo. Se conocen como los mensajes de los 3 ángeles. Y quiero comenzar leyendo el mensaje del primer ángel. Este es el último mensaje de Dios al mundo. Apocalipsis 14, 6 y 7 contiene ese mensaje. Y voy a enfatizar solamente una porción de este mensaje. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte que vamos a estudiar. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel nos manda a adorar al Creador. En realidad, el modo del verbo es un imperativo, es un mandato que debemos adorar al Creador. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué le da derecho a Dios de exigirnos que le adoremos? Vamos al Salmo 95 y el versículo 1 al 6, a donde nos explica por qué tiene Dios derecho de exigir que nosotros le adoremos. Salmo 95 y el versículo 1 al 6. Dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Qué le da derecho a Dios de exigir que nosotros le adoremos? El hecho de que Dios es nuestro Creador. Ahora, para entender plenamente el mensaje del primer ángel, que nos manda a adorar al Creador, necesitamos regresar a Génesis, a donde se relata la creación. Así que regresemos al libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a mirar varias cosas en esos capítulos. Cuando nosotros leemos el relato de la creación, la primera semana de la historia de este mundo se centra en lo que hizo Dios, no en lo que hizo el hombre. Dios fue el que trabajó 6 días y Dios fue el que reposó el 7º día.
En ninguna parte de Génesis 1 o 2 dice que Dios le mandó al hombre que trabajara 6 y reposara el séptimo. El relato dice que Dios fue el que trabajó 6 y reposó el séptimo día. Es decir, en el centro del relato de la creación está Dios. Dios es el tema central de la historia de la creación. Solo en el capítulo 1 aparece la palabra Dios 31 veces en expresiones como las siguientes: Dios creó, Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios puso, Dios bendijo, Dios santificó, Dios terminó, Dios reposó. Todas esas expresiones aparecen en el capítulo 1. Es decir, el capítulo 1 se centra en Dios, se recalca 31 veces. Ahora, quiero que noten que en el capítulo 2 también el centro de los primeros 6 días y del séptimo día es Dios. Vamos a Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Y yo le voy a agregar el pronombre personal que está tácito o sobreentendido, para que ustedes vean cuántas veces se enfatiza que fue Dios el que trabajó y fue Dios el que reposó. Dice en el versículo 2, y vamos a contar la cantidad de veces: y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Van 3. Y Él, 4, reposó en el séptimo día de toda su obra, número 5, que Él había hecho, número 6. Entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él, número 8, reposó de toda su obra, número 9, que Dios había creado y hecho. ¿Quién está en el centro del relato de la creación? El centro del relato de la creación es Dios. La primera semana tiene todo que ver con Dios y nada que ver con el hombre. Por eso yo llamo esta primera semana la gran semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre, es la semana de Dios, porque Dios fue el que trabajó 6 y Dios fue el que reposó el séptimo día. Ahora, un punto muy importante que necesitamos tomar en cuenta es que la palabra reposó, que se usa allí en Génesis 2, 2 y 3, aparece 2 veces. En realidad, una mejor traducción de esa palabra no sería reposó, sino que sería cesó. Es decir, la palabra Shabbat, que se traduce reposó, en realidad significa dejar de hacer algo, significa cesar. Es decir, el séptimo día Dios no creó más, cesó de crear. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo sabe usted que la palabra Shabbat, donde dice que Dios reposó el séptimo día y bendijo el séptimo día, cómo sabe usted que la palabra en realidad sería mejor traducirla que Dios cesó más bien que Dios reposó? Porque en otros textos del Antiguo Testamento la palabra se traduce que Dios cesó. Vamos a leer algunos ejemplos. Génesis 8 y el versículo 22. Génesis 8 y el versículo 22. Aquí está hablando de lo que sucede después del diluvio universal. ¿Y cómo va a ser el mundo después de este evento? Dice allí, Dios está prometiendo, mientras la tierra permanezca, no cesarán. Esa es la mismita palabra de Génesis 2, 2 y 3. No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. La palabra Shabbat, de donde viene la palabra sábado, se traduce cesar. Otro ejemplo, Josué 5 y el versículo 12.
Josué 5 y el versículo 12. Está hablando de cuando dejó de caer el maná en el desierto. Cayó por 40 años, 6 días a la semana, menos el séptimo día. Y fíjense lo que dice que ocurrió el día después que entraron a la tierra prometida. Dice, y el maná cesó, la mismita palabra Shabbat de Génesis 2. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Un tercer ejemplo, Nehemías 6 y el versículo 3. Solamente les estoy dando algunos ejemplos, hay muchos más. Nehemías 6 y el versículo 3. Aquí está hablando de Nehemías, quien estaba construyendo los muros de Jerusalén. Y los enemigos no querían que él construyera el muro de Jerusalén. Así que le dicen, ven, hablemos sobre este proyecto. En Nehemías 6:3, Nehemías le dice, yo no puedo ir, estoy muy ocupado. Leamos. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra, la palabra Shabbat? Es decir, ¿por qué dejaría de construir el muro, dejándola yo para ir a vosotros? Se traduce cesar. Salmo 46, 8 y 9. Les voy a dar 2 ejemplos más. Salmo 46, 8 y 9 está hablando de cuando cesen las guerras en este mundo. Gloria a Dios cuando venga ese día, ¿verdad que sí? Salmo 46, 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace, ¿qué cosa? La palabra Shabbat, la misma palabra de Génesis 2, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, las lanzas y quema los carros en el fuego. Ahora les doy un ejemplo de otro texto que habla del sábado, solo que se traduce cesó en vez de reposó. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué los traductores, si es la misma palabra, en Génesis ponen reposó, pero en este texto, Éxodo 31 y el versículo 17, traducen la palabra cesar? Éxodo 31, 17 tiene esa referencia a la palabra Shabbat. Dice en cuanto al sábado, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué hizo? Cesó la palabra Shabbat y reposó. La misma palabra de Génesis 2. Solo que en Génesis 2 se traduce reposó, aquí se traduce cesó. La traducción correcta es cesó. Es decir, el séptimo día Dios no creó más. El séptimo día Dios dejó de crear. Cesó de crear. Es la traducción correcta. Ahora quiero compartir con ustedes 2 detalles importantes en cuanto al sábado, como aparece en Génesis. En primer lugar, ¿qué día de la semana es el sábado? 3 veces en Génesis 2, 2 y 3 dice que el sábado es el séptimo día de la semana. Lo dice 3 veces. Y en el 4º mandamiento, en Éxodo 20, también una vez dice que el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Así que quiero recalcar que el sábado, según la Biblia, es el séptimo día de la semana. El segundo punto que quiero recalcar en este momento es que en Génesis dice que Dios hizo tres cosas en relación con el sábado. En primer lugar dice que Dios cesó el sábado. En segundo lugar dice que Dios bendijo el sábado. Y en tercer lugar dice que Dios santificó el sábado. Eso dice en Génesis. Pero en el 4º mandamiento de la santa ley de Dios, de los 10 mandamientos, dice lo mismo. Dice que Dios reposó el séptimo día
dice que Dios bendijo el séptimo día y dice que Dios santificó el séptimo día. Ahora, quiero compartir con ustedes un dato que sorprende a muchas personas. Y es que el sábado no llegó a ser santo, sino hasta que el sábado terminó. Generalmente se piensa que cuando Dios terminó su obra el sexto día y estaba comenzando el séptimo día, Dios dijo: ahora este día es santo, Adán y Eva guarden este día. Pero el problema es que el sábado no llegó a ser santo, sino hasta que el séptimo día terminó. En ese momento Dios lo hizo santo. Y ustedes dicen: ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Y qué importancia tiene? Recuérdenlo, porque vamos a ver que es muy importante. Génesis 2:3. Génesis el capítulo 2 y el versículo 3. Dice aquí, y vamos a leerlo con cuidado: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el séptimo día? Porque en él, ¿qué? Reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Lo captaron o no lo captaron? Dios bendijo y santificó el séptimo día porque en ese día, ¿qué? Reposó, luego lo bendijo y lo santificó. El otro texto que quiero que notemos, que comprueba esto, es Éxodo 20, 8 al 11. El cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, de los 10 mandamientos. Dice aquí, en Éxodo 28, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo, fíjese lo mismo que dice Génesis, mas el séptimo es sábado para los judíos. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razones que Dios dice que el hombre debe trabajar 6 y reposar el séptimo? Ahora viene la razón. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora escuchen con cuidado. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. ¿Por qué bendijo Dios y santificó el séptimo día? Nuevamente dice, porque Dios reposó o cesó el séptimo día de la semana. En ese clásico libro, Patriarcas y Profetas, yo les recomiendo a todos que lean ese libro. Es la historia del mundo desde el origen del pecado en el cielo hasta la época del rey David. Es un comentario bíblico extraordinario. En la página 28 dice: después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Clarito. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser el día de descanso para el hombre? ¿Cuando ese primer sábado comenzó o cuando ese primer sábado concluyó? Cuando ese primer sábado concluyó, llegó entonces a ser el sábado para el hombre. Ahora, hay otro punto muy importante. En unos momentos vamos a atar todos estos cabos que estamos estudiando. En la semana de la creación, Dios no solamente creó cosas, Dios también creó medidas de tiempo. Por ejemplo, Dios creó el día de 24 horas. ¿Tiene el día una explicación astronómica relacionada con movimientos de cuerpos celestes? Sí. El día es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa en su eje, 24 horas. Dios creó el mes. El mes básicamente es el tiempo aproximado en que la luna le da una vuelta completa a la Tierra. Tiene explicación astronómica el mes.
El año es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa alrededor del Sol. 365 y un cuarto días. Esas medidas de tiempo tienen una explicación que tiene que ver con movimientos de cuerpos celestes. El día, el mes y el año. Pero hay una medida de tiempo que parece ser completamente arbitraria. Y es la semana de 7 días. La semana no tiene ninguna explicación astronómica. No tiene nada que ver con movimientos de cuerpos celestes. La semana podría haber tenido 8 o 9 días. Podría haber tenido 5 o 6 días. ¿Por qué tiene la semana 7 días? Sencillamente porque Dios hizo o creó la semana de 7 días. Ahora quiero que noten la siguiente secuencia para que quede claro en nuestras mentes. Dios trabajó ¿cuántos días? Dios trabajó 6 días. ¿Qué hizo el séptimo día? Cesó. No creó más, dejó de crear. Cesó el séptimo día. Después de Dios cesar todo el séptimo día, ¿qué hizo con ese día? Lo bendijo y ¿qué? Y lo santificó. ¿Y luego qué hizo Dios con la semana? Luego Dios tomó a la semana y se la dio ¿a quién? A Adán y a todos sus descendientes. ¿Cuál era la semana para el hombre? ¿La primera semana o la segunda? La segunda. El cuarto mandamiento lo dice. El cuarto mandamiento, Dios dice, yo trabajé 6 y cesé el séptimo. Y entonces luego dice, ahora ustedes van a hacer lo mismo que hice yo. Ustedes van a trabajar 6 y van a cesar sus obras el séptimo día. Por eso yo digo que la primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. Porque Dios trabajó 6 y Dios cesó el séptimo. Luego de crear la semana, Dios le entrega la semana a Adán y Eva y les dice, ahora ustedes van a trabajar 6, como yo trabajé 6, y el próximo séptimo día, ustedes van a santificar ese día. ¿Les está quedando claro o no? Ahora escuchen bien. ¿Por qué es que yo he dicho esto? La mayoría de los cristianos hoy en día niegan que Dios estableció la observancia del sábado para el hombre en la semana de la creación. Dicen, Dios no estableció el sábado para el hombre en la creación. ¿Y por qué dicen eso? Porque en el relato de la creación no hay ningún mandato de Dios que dice que Adán y Eva debían guardar el sábado. En ninguna parte del relato de Génesis van a encontrar un versículo que dice, y Dios le dijo a Adán y Eva, santifiquen el sábado. Y por lo tanto, los cristianos dicen, ese primer sábado no era para el hombre, ese sábado era el sábado de Jehová. Más adelante entonces Dios le dio ese sábado a los judíos, y es el sábado de los judíos. Pero originalmente el sábado era el cesar de Dios, no tenía nada que ver con el hombre. Yo quiero darles 6 razones por las cuales Dios no le dio al hombre un mandato de guardar ese primer sábado. El segundo sí, pero el primero no. Le voy a dar 6 razones. Número 1, es tan sencillo como 2 más 2 igual 4. Lo puede entender un niño. Yo pregunto, ¿podían Adán y Eva cesar ese primer sábado? ¿Por qué? Porque no habían trabajado. Si Dios le dice a Adán y Eva cesen, ¿de qué? Dios no podía decirles que cesaran ese primer sábado, que tuvieran Shabbat, porque no habían ¿qué? Trabajado. ¿Quién podía cesar? Dios. Porque él había, así que Dios no podía decirle cesen el séptimo día, porque no habían trabajado. Yo pregunto, ¿el segundo sábado podría haberles dicho Dios que cesara? Porque habían trabajado ¿qué? 6. Segunda razón. Esto es muy obvio. Lo que pasa es que los cristianos usan excusas para no guardar el sábado. Y yo no entiendo por qué.
Porque el sábado es una gran bendición de Dios. Un día completo de la semana para suspender todo lo nuestro y enfocarnos en Dios. Segunda razón. Dios no podía darle el sábado al hombre sin antes crear el sábado. No le podía dar al hombre lo que no había creado. Dios no podía decirle al hombre, ok, yo les doy ahora el sábado, guarden el sábado. Dios tuvo primero que crear el sábado para luego podérselo dar al hombre. Yo pregunto, ¿Dios tuvo que crear todos los primeros 6 días para podérselo dar al hombre? ¿Cómo no? No les podía dar lo que no había creado. Así que Dios primero tuvo que cesar todo el día, crear el sábado, para entonces dárselo al hombre. Y no es coincidencia que el Señor Jesucristo dijo que el sábado fue hecho para el hombre. En Marcos 2:27. Así que Dios lo hace y luego ¿qué? Y luego después de hacerlo, de crearlo, se lo da al hombre. Tercero, Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva que santificaran el sábado, ese primer sábado. Porque el sábado llegó a ser santo cuando terminó. ¿Podía Dios decirle a Adán y Eva cuando estaba comenzando ese primer séptimo día, santifiquen el sábado? No, porque ¿cuándo fue que Dios santificó el sábado? Cuando terminó. Así que Dios no podría haberle dicho, guarden el sábado santo, sino hasta que cuando fuera santo, y fue santo cuando el día terminó. Cuarto lugar, Dios nunca bendice y santifica algo para Él. Porque Dios es la fuente de toda bendición y la fuente de toda santidad. Dios no necesita bendecir y santificar un día para Él. Porque todo lo relacionado con Dios es santo. Punto número 5. Dios no podría haberles dicho a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado hasta que Dios les diera un ejemplo de cómo guardarlo. Imagínense que Dios le diga a Adán y Eva ese primer sábado, guarden el sábado. ¿Cómo? Dios ejemplificó la observancia del sábado. Yo pregunto, ¿qué días fueron creados Adán y Eva? ¿Cuál de los días de la semana? El sexto día de la semana, Adán y Eva fueron creados. ¿Estaban presentes el séptimo día? ¿Estaban observando el reposo de Dios el séptimo día? Sí. Nuevamente leo de Patriarcas y Profetas, página 28. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para qué? Ahora va a dar la razón. Para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Dios primero les da el ejemplo de qué hacer el séptimo día. Yo pregunto, ¿Dios contempló su obra? Dios vio todo lo que había hecho y era ¿qué? Bueno, en gran manera. El séptimo día fue un día de contemplación. Yo me imagino que Dios les dio el tour a Adán y Eva. Ahora les voy a mostrar lo que yo hice. Y los lleva por todo el jardín, por todo lo que Él ha hecho. Y cuando termina el día, Dios dice, Adán y Eva, ¿cómo les parece? Oh, Señor, maravilloso. Yo hice todo esto para ustedes. Pero hay la posibilidad de que ustedes se olviden de dónde viene todo esto. Así que para conmemorar y recordar al Creador, el próximo séptimo día ustedes van a hacer lo que me vieron hacer hoy. La sexta razón es la más contundente de todas. El cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Noten la siguiente secuencia. Dios trabajó 6 días y cesó el séptimo. De esa manera Dios creó la semana. Después de reposar el séptimo día, Dios bendijo y santificó el séptimo día.
Luego Dios le entregó la semana a Adán y a Eva y a sus descendientes. Entonces, según el cuarto mandamiento, Adán y Eva y sus descendientes debían hacer ¿qué cosa? Lo que hizo Dios. Trabajar 6 y ¿qué? Y reposar o cesar el séptimo. Y aquí viene la sorpresa. El cuarto mandamiento se aplica al hombre a partir del segundo sábado de la historia, la segunda semana de la historia. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? El cuarto mandamiento, Dios dice, trabajen 6 y reposen el séptimo, porque yo trabajé 6 y ¿qué? Y cesé o reposé el séptimo. Ahora, el cuarto mandamiento no se puede aplicar a Adán y Eva en esa primera semana. ¿Por qué razón? Porque el mandamiento dice que hay que trabajar 6. Y Adán y Eva no habían trabajado 6. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que claramente hay razones bíblicas por las cuales Dios no le dijo a Adán y Eva que observaran ese primer sábado, pero sí hay evidencia de que Dios les dijo que ellos debían, después de la primera semana, debían trabajar 6 como Dios y debían reposar o cesar el séptimo. Ahora, el Papa Francisco ha enfatizado la importancia de conmemorar la creación. En su encíclica Laudato Si dice, hay que cuidar la creación. Pero el problema es que él dice que el domingo es el día para conmemorar la creación. No puede ser el domingo. Y usted dice, ¿por qué no puede ser el domingo? Les leo de Patriarcas y Profetas 102 y luego les voy a explicar con una ilustración. Dice la página 102, los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día, el hombre ha de abstenerse de trabajo. Aquí viene la parte clave. El hombre había de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. Cuando se guarda el sábado, ¿qué es lo que se está recordando? ¿El reposo de quién? El reposo del Creador. Ahora, permítame darles una explicación. Usted no puede conmemorar el reposo del Creador en otro día que no sea el día en que Dios reposó. Mi esposa y yo, nuestro aniversario es el 23 de diciembre. Ya vamos para los 50. ¿Qué tal si yo le dijera a mi esposa, oye, yo estoy aburrido de celebrar nuestro aniversario de bodas el 23 de diciembre, celebremos este año el aniversario de bodas y la Navidad el mismo día, el 25? ¿Qué diría ella? No es posible. ¿Por qué razón? Porque no nos casamos el 25 de diciembre. Solo podemos conmemorar un evento en el día en que ocurrió ese evento. Usted no puede conmemorar la creación el domingo porque Dios reposó el sábado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Conmemoramos el reposo del Creador. Y si el Creador reposó el sábado, significa que nosotros solo podemos reposar el mismo día que Él reposó en conmemoración de la creación. En los Estados Unidos, el 11 de septiembre, cada año se leen en la ciudad de Nueva York los 3,000 nombres de las personas que perecieron cuando cayeron las Torres Gemelas. ¿Por qué tiene que ser el 11 de septiembre? ¿Por qué no el 11 de octubre? Porque no pasó el 11 de octubre. ¿Cómo podemos nosotros decir que el domingo es el día para conmemorar la creación cuando el día que Cristo reposó fue el sábado? ¿Me están entendiendo mi punto? Ahora, ¿el sábado es de Dios o el sábado es de los judíos? Les voy a dar ahora un versículo que se usa para los cristianos. Dicen, el sábado era para los judíos.
Éxodo 31, 17 que leímos hace un rato. Éxodo 31 y el versículo 17. Dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y dicen, ve, el sábado es, ¿qué cosa? Es señal entre Dios e Israel. Pero ahora noten la motivación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día, ¿qué cosa? Cesó y reposó. Ahora, ¿por qué dice que el sábado es señal entre Dios e Israel? Sencillamente porque Israel era su pueblo en ese momento. Dice allí que el sábado es señal exclusivamente entre Dios e Israel. En ese tiempo no existía la iglesia. Dios no va a decir, es señal entre mí y la iglesia. No, está diciendo, es señal entre mí y Israel, porque Israel era su pueblo en ese momento. Pero no significa que no sea señal en otras épocas también. Ahora, los que usan este argumento, yo generalmente les hago 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿A quién le pertenece la luz? Díganme ustedes. ¿A quién le pertenece el firmamento? ¿A quién le pertenece la vegetación? ¿A quién le pertenecen los cuerpos celestes? ¿A quién le pertenecen las aves, los peces, los animales terrestres y los seres humanos? ¿Por qué? Ahora viene la segunda pregunta. ¿Por qué todo esto le pertenece a Dios? Porque Él lo creó, porque Él lo hizo. Y siempre que hago estas preguntas contestan correctamente las 2 preguntas. Sí, todo le pertenece a Dios. ¿Y por qué le pertenece a Dios? Porque Dios lo creó. Así dice el Salmo 24 y el versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es decir, todo le pertenece a Dios porque Dios lo creó. Pero luego aquí viene la tercera pregunta, la que compromete. ¿Cómo es que todo lo que Dios creó en la primera semana es de Dios porque lo hizo, pero el sábado es de los judíos? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios hizo el sábado en la creación. Entonces, ¿el sábado es de los judíos? El sábado es tanto de Dios como todo lo demás que hizo durante la primera semana. ¿Y saben algo interesante? Ni una sola vez en la Biblia aparece la expresión sábado de los judíos. Nunca. Siempre la Biblia se refiere al sábado. Le doy los versículos. Éxodo 21 dice, 20:11, el sábado del Señor tu Dios. En Ezequiel 20:12 Dios dice, guardaréis mis sábados. En Isaías 58, 13 y 14 dice, quita tu pie de mi santo día. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Siempre en la Biblia el sábado es el sábado de Jehová, porque primero fue de Él, lo creó y luego se lo dio al ser humano. Ahora escuchen lo que voy a decir. Los judíos tenían ciertas fiestas anuales. La Pascua, pan sin levadura, primicias. Esas fiestas sí la Biblia dice que eran de los judíos, pero no el sábado del 4º mandamiento. Les doy, por ejemplo, los siguientes versículos y el tiempo apremia, así que solamente les puedo dar las referencias. Juan 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Juan 5:1 dice, había una fiesta de los judíos. En Juan 6:4 dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En Juan 7:2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y en Juan 11:55 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando se trata de la ley ceremonial, sí dice de los judíos, pero nunca el sábado del 4º mandamiento de la ley de Dios. Ahora, si ustedes aplican este argumento de que el sábado de los judíos es de los judíos, porque Éxodo 31:17 dice que es señal entre Dios e Israel,
Yo pregunto, ¿de cuántas personas es rey Jesús? Cuando Jesús nació, dicen los magos, los reyes magos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces Jesús es solamente rey de los judíos. ¿O es rey de toda la raza humana? De toda la raza humana. Ahora, permítanme mencionar algunas cosas más. Y no quiero ofender a nadie aquí, pero lo que estamos tratando es bíblico. La Biblia es nuestra autoridad. No existe en la Biblia un mandato divino de observar Semana Santa. En ninguna parte de la Biblia ustedes descubren que Dios dice que se debe celebrar Domingo de Ramos, miércoles de ceniza, jueves santo, viernes santo y domingo de resurrección. Es una tradición humana creada por los seres humanos. Ahora yo les voy a preguntar algo. ¿Cuántas veces al año se celebra Domingo de Ramos? ¿Cuántas veces al año? Una. ¿Cuántas veces al año se celebra miércoles de ceniza? Una. ¿Cuántas veces al año se celebra jueves santo? ¿Cuántas veces al año se celebra viernes santo? Una. Entonces, ¿por qué se celebra semanalmente el domingo de la resurrección de Cristo? Porque es un invento humano. Escuchen bien. Todas las fiestas judías se celebraban ¿qué? Anualmente. La Pascua representa la muerte de Cristo. Se celebraba en Israel anualmente. El pan sin levadura se celebraba anualmente. Las primicias que representaban la resurrección de Cristo se celebraba ¿cuán a menudo? Anualmente. Si en las fiestas judías se celebraba la resurrección de Cristo anualmente, ¿por qué la iglesia hoy dice que hay que celebrar su resurrección semanalmente? Porque es una tradición ¿qué? Humana. Se usa toda clase de argumentos para tratar de zafarse del sábado, cuando Dios lo estableció al principio. Ahora, algunas personas dicen, Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado que guardó Jesús? Y yo le digo, muy buena pregunta. Le digo, ¿qué día de la semana guardas tú? El domingo. ¿Y por qué guardas el domingo? Porque ese día resucitó Jesús. Entonces le digo, tú estás diciendo que tú guardas el domingo hoy porque ese es el día que Cristo resucitó. Sí, Señor. Pues si el domingo de hoy es el mismo domingo que Cristo resucitó, el sábado es el mismo sábado. Y luego dicen, pero ¿cómo sabe que el sábado de la época de Jesús es el mismo sábado de la creación? Y lo que yo les digo es, porque Jesús guardó el mismo sábado de hoy y Él creó el sábado y Él no iba a guardar el sábado equivocado. Otra excusa. Y saben que algunos calendarios juegan con el asunto del sábado. Por ejemplo, una vez yo fui a la página web de Avianca, quería comprar un pasaje y casi me equivoco del día que iba a viajar, porque en el website de Avianca el primer día de la semana es el lunes. Ahora, si el primer día de la semana es lunes, ¿cuál es el séptimo día? Domingo. Y ustedes tienen un programa que se llama Séptimo Día. ¿Y qué día se transmite? El domingo. Se quiere dejar la impresión de que el séptimo día de la semana es ¿qué? El domingo. Pero la Biblia dice que Cristo no resucitó el domingo, pero el domingo era el primer día de la semana, ¿no qué? No el séptimo. Vamos a leerlo. Lucas 23, 54 hasta el capítulo 24 y el versículo 3. Lucas
23, 54 hasta el capítulo 24 y el versículo 3. Aquí nos da la secuencia de días. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron ¿cuándo? El día de reposo, que es el día sábado, conforme al ¿qué? ¿Cuál mandamiento? El cuarto mandamiento. ¿Cuándo resucitó Jesús? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas, etc. Está la secuencia. La preparación, viernes. El siguiente día, sábado. Y el día de la resurrección, el domingo. Pero el domingo no es el séptimo día. El domingo es el primer día de la semana, dice la Biblia. Ahora, fíjense otro punto interesante. ¿Qué día terminó o cesó Dios su obra de creación? Sexto día. ¿Qué hizo el séptimo? ¿Cesó o reposó? ¿Qué día concluyó Jesús su obra de redención? ¿Qué día dijo Jesús consumado es? Es decir, terminé. El sexto. ¿Y qué día reposó? En el sepulcro el séptimo. Y yo pregunto, cuando lleguemos nosotros al cielo y a la tierra nueva, según Apocalipsis, Dios va a decir, consumado es. Cuando Dios hace cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y qué día se va a guardar en conmemoración de la nueva creación cuando Dios hace cielos nuevos y tierra nueva? Isaías 66, 22 y 23 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y dice, ¿por qué de mes en mes? Porque hay un árbol que produce su fruto cada mes. Según Apocalipsis 22:3, y vamos a ir mensualmente a comer del árbol. Dice, de mes en mes, ¿y de qué? De sábado en sábado, ¿vendrán todos los judíos? No, vendrán todos. El hebreo dice, toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Muchos cristianos dicen, pero pastor Bor, yo creo que todos los días son de Dios. ¿Han oído ese argumento? Todos los días son de Dios. Así que no importa el día. Yo le pregunto, ¿cuánto de nuestro dinero es de Dios? Yo no les oí. ¿Cuánto de nuestro dinero es de Dios? Por favor, pasen los diáconos a recoger la ofrenda. ¿Te dieron que todo? Así que vayan vaciando los bolsillos. Ahora escuchen. Todo nuestro dinero es de Dios, pero todo nuestro dinero es santo. ¿Qué porcentaje es santo? El diezmo es santo. Todos los días son de Dios, pero uno es santo. ¿Ustedes conocen la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? Tomaron fuego común y se lo ofrecieron a Dios como si fuera santo. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo, no importa, fuego es fuego. No. Dice que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió, porque tomaron algo común y lo ofrecieron como si fuera santo. Y luego tenemos el ejemplo contrario, Belsasar, el último rey de Babilonia. Dice que tomó los vasos santos y los usó en un banquete común. ¿Y qué pasó con él? Esa misma noche murió. Ahora, si Dios condenó a Nadab y Abiú por tomar algo común y presentarlo como santo, y Belsasar por tomar algo santo y tratarlo como si fuera común, ¿cómo creen ustedes que se siente Dios cuando los seres humanos toman un día común como el primer día y se lo ofrecen a Dios como si fuera santo? O toman un día santo y lo tratan como si fuera común. Si Dios acepta eso, tiene que pedirle perdón a Nadab y a Abiú y a Belsasar.
Es común hoy en día que los cristianos digan que el sábado era del antiguo pacto, que hoy estamos bajo la gracia, que en el Antiguo Testamento era ley, ahora es gracia. Pero escuchen, lo que cambia entre los dos pactos no es la ley, sino el lugar a donde se escribe la ley. En el viejo pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto la misma ley es escrita en las tablas del corazón. La ley no cambia, lo que cambia es el lugar a donde se escribe la santa ley. Ahora fíjense lo que es interesante. A pesar de que en la Biblia vez tras vez dice que el séptimo día, sábado, es el día de reposo de Jehová, el Papa Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini y el Papa Francisco I en su encíclica Laudato Si dicen que el sábado era parte del antiguo pacto y que el nuevo día de reposo de los cristianos hoy es el domingo. Ahora escuchen bien. Es interesante que la iglesia romana, y estoy hablando de las enseñanzas de la iglesia romana, no estoy hablando de la gente. La iglesia romana tiene muchísima gente sincera que ama a Dios. No conoce estas cosas, pero sirve lo mejor a Dios que puede, de acuerdo al conocimiento que tiene. Así que no estoy hablando de personas, estoy hablando de la teología de la iglesia romana. Es interesante que estos papas dicen que el sábado del cuarto mandamiento era del antiguo pacto, pero siguen muchas costumbres que eran del antiguo pacto que ya no hay que continuar, como por ejemplo ofrecer sacrificios en el altar, usar vestiduras sacerdotales, quemar incienso, prender velas, rociar agua bendita y levantar monumentos a los santos del pasado. Todo eso es viejo pacto. Dice, eso sí hay que aplicarlo. Pero el santo sábado del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, dicen, eso era del viejo pacto de los judíos. ¿Saben ustedes algo? Cuando Dios estableció el sábado, no había pecado. No había necesidad de un pacto. Además de eso, mis queridos hermanos y hermanas, no había un pacto antiguo, no había ni judío, ni tampoco había pecado. Ahora vamos a llegar al fin de nuestro estudio. Al principio de la historia, cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, Dios le puso una prueba. Y la prueba tenía que ver con un árbol. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios colocó el árbol en el huerto y probó a Adán y Eva? ¿Qué estaba probando Dios? Algo más importante que un árbol. Lo que Dios estaba determinando era si Adán y Eva iban a obedecer su autoridad o la autoridad de Satanás. Detrás del árbol estaba el asunto de autoridad. ¿Cuál autoridad iban a obedecer? Y algunos dicen, ¿usted cree que Dios va a probar a la raza humana con el sábado? Pues si Dios probó a la raza humana con un árbol, ¿cuál es el gran problema? Al final de la historia, el mensaje del primer ángel nos llama a adorar al Creador. El mensaje del tercer ángel dice, no adores a la bestia. La gran prueba final para este mundo va a ser cuál día nosotros observamos en reconocimiento de la autoridad del que estableció ese día. ¿Qué día estableció Dios como día de reposo según lo que hemos estudiado? El séptimo día, sábado. Pero la iglesia romana y las iglesias protestantes dicen que el domingo. El día que nosotros guardamos demuestra cuál de las dos autoridades nosotros aceptamos. ¿Cuál de las dos autoridades nosotros obedecemos? Es decir, el día es la forma en que Dios prueba qué autoridad seguimos nosotros. Quiero concluir con este punto. Lamentablemente, las iglesias protestantes nunca pudieron zafarse completamente de las enseñanzas de la iglesia madre.
y soy franco. Por ejemplo, las iglesias protestantes creen que cuando una persona muere, el alma se va al cielo. Eso lo adquirieron de la iglesia romana, no de la Biblia. Enseñan que el infierno va a arder para siempre. Los impíos se van a revolcar por los siglos de los siglos. Lo adquirieron de la iglesia romana. Y que el domingo es el día de reposo. No lo consiguieron en la Biblia, lo adquirieron de la iglesia romana. Nunca pudieron despojarse completamente de las enseñanzas de la madre. Y por eso las denominaciones protestantes están regresando a la iglesia madre. Quiero leerles una cita escrita por un profesor de la Universidad de Notre Dame. En los Estados Unidos, muchos años enseñó teología católico, donde desafía a los protestantes. Dice así: siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que son inconsistentes. Pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes, ahora escuchen esto, los protestantes han continuado la costumbre aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Dicha observancia permanece como un recordativo de la iglesia madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. Y puedo mostrarles página tras página tras página de citas donde escritores católicos desafían a los protestantes. Dicen: ¿por qué ustedes guardan el domingo si la Biblia dice el sábado? La iglesia católica por lo menos dice: nosotros fuimos los que cambiamos el día. ¿Cuán importante es este asunto? ¿Es cuestión de días nomás? No. Es cuestión de cuál autoridad aceptamos nosotros y cuál autoridad vamos a obedecer.